Buenos días estudiantes, esperando que se encuentren bien. Pasaremos a iniciar la clase referente al segundo sistema del semestre que tenemos que estudiar y que corresponde al sistema digestivo. Dividiré la clase en dos presentaciones. Esta primera, que vamos a seguir narrando a continuación, corresponde entonces a todo lo que es la embriología de este sistema digestivo y llegaremos hasta la histología del estómago. En la siguiente presentación vamos a ver lo que corresponde intestino delgado y grueso, además de las glándulas anexas. Para ello vamos a ir recordando algunos tópicos de la clase del desarrollo del sistema respiratorio. Así que les sugiero que repasen sistema respiratorio y luego comiencen a revisar la clase de la histología y de la embriología del sistema digestivo. Comencemos entonces con esta primera parte de la histología y embriología del sistema digestivo. Como sabemos, este desarrollo del sistema se va a dar ya a partir de este embrión trilaminar, en donde, como ya sabemos, vemos a la capa más externa de color azul, que es el ectodermo, la capa media, que queda entonces representada acá con el color rojo, que es el mesodermo, y la capa más interna representada por el color amarillo, que corresponde al endodermo. Si nos recordamos, en el desarrollo del sistema respiratorio, los tejidos que van a participar en el desarrollo del sistema digestivo son los mismos. Por lo tanto, se deben acordar que va a participar el endodermo, que va a interaccionar con el mesodermo esplácnico, ya con una de las hojas del mesodermo lateral, específicamente el mesodermo esplácnico. Por lo tanto, a través de la interacción entre esas dos hojas y los factores moleculares que van a participar en la interacción de ellas, vamos a originar a este sistema digestivo. Cuando tengo al embrión ya trilaminar, ¿cierto? Vamos a ver que se forma lo que vamos a conocer como intestino primitivo. Todo esto, entonces, lo que está siendo repasado por la flecha corresponde al intestino primitivo, que es el tubo digestivo primitivo. Y este intestino primitivo yo lo puedo dividir en tres grandes regiones. Una región que voy a llamar intestino anterior, la región que queda al centro, que voy a llamar intestino medio, y la región que queda hacia caudal del embrión, que voy a reconocer como intestino posterior. Si se recuerdan del desarrollo embrionario del semestre anterior, sabemos que este tubo digestivo inicial va a quedar, ¿no es cierto?, sellado por lo que corresponde a las membranas. Hacia la región entonces cefálica, la región de la boca, vamos a tener la membrana bucofaríngea, y hacia la región caudal, hacia donde se ubica la cola, por lo tanto, vamos a tener la presencia de la membrana cloacal. Ya recuerden entonces que en esta etapa inicial vamos a tener que la desembocadura del sistema digestivo con el urinario va a ser común, y eso entonces corresponde a lo que conocemos como cloaca. Por eso se llama membrana cloacal. Está revistiendo, por lo tanto, a la cloaca. ¿Qué es lo que debe ocurrir con estas membranas? Acuérdense que debe ocurrir la apoptosis de ellas. ¿Ya? Por lo tanto, la muerte celular programada tanto de la membrana bucofaríngea como de la membrana cloacal. La membrana bucofaríngea hace apoptosis alrededor de finales de la cuarta semana e inicios entonces de la quinta semana. Y eso me va a permitir que el embrión comience a deglutir el líquido amniótico. ¿Desde dónde va a comenzar o va a estar representada cada una de las partes que está representando este intestino primitivo? Lo tenemos acá. Intestino anterior es caudal a la faringe hasta el origen del esbozo hepático. El intestino medio va a ser la porción que está relacionada a este anexo embrionario, al saco vitelino, y comienza desde la porción caudal del esbozo hepático hasta el colon transverso. Mientras que el intestino posterior
está representado desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Si vemos el avance del desarrollo de este tubo digestivo primitivo, vamos viendo que inicialmente es muy grande. Acá estoy viendo alrededor de los 20 días. Y eso da cuenta entonces también del anexo embrionario con el que se va a relacionar, que es el saco vitelino. A medida que van pasando los días, el plegamiento entonces del embrión y la formación de la placenta hacen que este saco vitelino sea cada vez más pequeño. Y vemos que al día 26, por lo tanto, tengo las distintas porciones de este intestino primitivo. Puedo reconocer la parte anterior, la parte media, la parte posterior y veo que el, ¿no es cierto?, saco vitelino es cada vez más pequeño. Si ustedes se acuerdan y veíamos el desarrollo de este sistema respiratorio que veíamos al inicio de la unidad en la clase que tuvieron anteriormente conmigo, ya veíamos que el sistema respiratorio derivaba a partir del intestino anterior, ¿ya? Si nos fijamos entonces en las distintas porciones de este intestino primitivo, ya sabemos que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, puedo ver de dónde viene su irrigación. Y además, puedo ver qué estructuras derivan de cada segmento de este intestino primitivo. El intestino anterior está irrigado por el tronco celíaco, específicamente la parte distal del esófago hasta el duodeno. El intestino medio va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior, mientras que el intestino posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior. ¿Cuáles son los derivados entonces de este intestino anterior? La faringe, ¿cierto? Habíamos dicho que todo lo que es sistema respiratorio, posteriormente eso la faringe, ya parte del tubo digestivo, el esófago, el estómago, y solo la parte proximal del duodeno. También derivan de esta porción del intestino anterior las glándulas de las bolsas faríngeas. Acuérdense que ahí van a estar, ¿cierto?, las paratiroides, superior e inferior, lo que corresponde entonces al timo, etc. Todo lo que eran las vías respiratorias, pero además las glándulas anexas al tubo. ¿Cuáles son las glándulas anexas? El hígado. Aquí está presente el hígado, el páncreas y también deriva de este intestino anterior la vesícula biliar. Eso es todo con respecto a los derivados del intestino anterior. Ahora voy al intestino medio. Comienza con la parte distal del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente, hasta la mitad craneal del colon transverso. Mientras que de la última porción, es decir, del intestino posterior, deriva la mitad caudal del colon transverso, el colon descendente, el recto y la parte superior del conducto anal. Cuando ocurre el desarrollo de este sistema digestivo, vamos a formar una estructura que vamos a reconocer como la hernia umbilical fisiológica. Y esta hernia umbilical fisiológica se da desde la 6ª semana del desarrollo hasta la 10ª semana. Por lo tanto, abarca el periodo, ¿no es cierto?, prefetal u organogenético, que si ustedes se acuerdan, llega hasta la 8ª semana, y abarca el inicio del periodo fetal. Si ustedes se fijan acá, llega hasta la 10ª semana. ¿Por qué se forma esta estructura que vamos a conocer como hernia umbilical fisiológica? Si observamos entonces a este, ¿no es cierto?, embrión y posteriormente feto, lo que estoy viendo acá, fíjense que tiene ese color rojito, es el cordón umbilical. Y ese cordón umbilical lo que hace, por lo tanto, es conectar al embrión con la placenta. En un momento, además de tener los vasos sanguíneos correspondientes al cordón umbilical, vienen, ¿no es cierto?, a ocupar este espacio, lo que veo ahí, asas intestinales. ¿Ya?
¿Por qué salen las asas intestinales al cordón umbilical? Si ustedes se fijan, estoy viendo aquí por transparencia esa estructura de un color café bastante oscuro. Es el hígado. El hígado, por lo tanto, en este tiempo del desarrollo va a ocupar un gran espacio de la cavidad abdominal. Además, se están desarrollando los riñones, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan de embriología general, los riñones se comienzan a desarrollar desde el cuello hasta la región pélvica. Por lo tanto, también se están desarrollando riñones en este sector. Por lo tanto, la cavidad abdominal se hace pequeña y las asas intestinales salen hacia lo que va a ser el cordón umbilical. A esa salida de las asas intestinales al cordón umbilical y que quedan envueltas por esta membrana transparente que es el amnios, es lo que reconozco como hernia umbilical fisiológica. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? En la normalidad posterior a la 10ª semana, las asas intestinales vuelven al interior de la cavidad abdominal. Y eso se debe a que el tamaño del hígado disminuye considerablemente. Como tarea entonces, les va a quedar averiguar por qué va a disminuir en esta etapa el tamaño del hígado. ¿Ya? Y eso va a permitir, por lo tanto, que las asas intestinales vuelvan. También los riñones que se estaban desarrollando desde la región del cuello hacia la región pélvica van desapareciendo y solo queda el riñón definitivo o metanefros. ¿Ya? Si las asas intestinales permanecen fuera, ya no vuelven después de la 10ª semana a la cavidad abdominal, corresponde a una anomalía del desarrollo que se llama gastrosquisis. Si nos fijamos entonces en este esquema, es la representación de un corte a este nivel donde está indicando el puntero, en donde estoy viendo los vasos sanguíneos acá representados de color morado, ¿ya? Y todo lo que está representado de color amarillo van a corresponder acá a las asas intestinales y un anexo embrionario que es el alantoides, ¿ya? Es el corte que hago ahí cuando existe la hernia umbilical fisiológica. Una vez que vuelven, solo quedan los vasos sanguíneos ya presentes entonces en el cordón umbilical, ¿ya? Y eso es referente, por lo tanto, al desarrollo del tubo digestivo. ¿Ya? ¿Cómo va a estar compuesto este sistema digestivo? Por un tubo, ¿ya? En el cual van a ir cambiando las características histológicas a medida que vamos avanzando en el recorrido y los anexos a este tubo. Como tubo digestivo entonces va a estar la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano. Como glándulas anexas, las glándulas salivares mayores y menores, el hígado, el páncreas y también entonces la vesícula biliar. En la cavidad oral, ¿qué es lo que encontramos? Un órgano muscular en sí que corresponde entonces a la lengua, ¿ya? La lengua entonces va a permitir a través de estructuras que poseen su capa en su región dorsal la percepción entonces de los sabores. Existen estas estructuras corresponden a las papilas linguales y que van a existir entonces de distinto tipo y su ubicación va a ser diferente. Existen las papilas entonces filiformes, que generalmente van a estar en la orilla de la lengua, las fungiformes, ¿ya? Las que vamos a llamar foliadas y también vamos a tener las papilas caliciformes. En estas últimas tres papilas, las fungiformes, las foliadas y las caliciformes, tengo presencia de estructuras que reconozco como corpúsculos gustativos. La presencia de estos corpúsculos gustativos permiten entonces saber el sabor de los alimentos. El origen de la lengua ya se da a partir de distintos procesos que derivan a partir de los arcos faringios. Y, ¿no es cierto?, vamos a tener un remanente en el desarrollo que llamo agujero o foramen ciego, que está ahí.
Ese agujero o foramen ciego, ¿ya? Me va a indicar que por esa zona descendió la glándula tiroides, ¿ya? Si nos fijamos entonces, acá tengo la lengua, ¿cierto? Voy a tener que la lengua puedo dividirla en un cuerpo, ¿ya? Y en una parte, en un tercio posterior de la lengua, y que van a estar separados por el remanente que deja el descenso de la glándula tiroides, es decir, por el agujero o foramen ciego. Les decía que existían distintos tipos de papilas, ya que algunas de ellas, estas tres últimas, me van a permitir, por la presencia entonces de corpúsculos gustativos, percibir el gusto de los alimentos. Las filiformes no tienen estos corpúsculos gustativos. ¿Cómo van a estar constituidas estas papilas? Por un epitelio de revestimiento, por tejido conectivo y, cierto, en estos últimos tres casos, la presencia, ¿no es cierto?, de corpúsculos gustativos. También encontramos la presencia entonces de los dientes. Los dientes entonces sabemos que hay 20 deciduos y hay la presencia de 32 permanentes. ¿Cómo van a estar compuestos desde externo a interno? Una capa externa que va a corresponder al esmalte, una capa que queda debajo del esmalte que corresponde a la dentina, cemento que lo va a fijar entonces a el tejido óseo y la parte central ya que va a corresponder a la pulpa que va a estar en una cavidad que se llama cavidad pulpar, ¿ya? Pasamos ahora a definir cómo va a quedar constituido este tubo digestivo. Y como lo habíamos visto, ¿cierto?, en el caso del sistema respiratorio, está definido por capas. En esta zona, ¿no es cierto?, está el lumen, donde dice luz. Por lo tanto, vamos a ir indicando las capas que hay de interior a exterior. La capa más interna, ¿no es cierto?, que va a estar relacionada con el lumen, si ustedes se recuerdan, entonces de vías respiratorias, va a corresponder a la mucosa. Después de la mucosa veo una segunda capa que va a corresponder entonces a la capa que voy a reconocer como submucosa. Después de la submucosa, acá aparece una capa muscular, ¿ya? Y por último, este tubo va a poder estar, ¿no es cierto?, relacionado a lo que corresponde a una serosa o a una adventicia, ¿ya? Cuando veamos cada segmento del tubo, vamos a decir qué segmentos están, ¿no es cierto?, cubiertos por una serosa o por una adventicia y cuál va a ser la diferencia entre esos dos términos, serosa o adventicia. Si nosotros nos fijamos también, acá nos dice la presencia de estructuras que van a estar formando cada una de las capas. En el caso de la mucosa, ¿ya?, recordemos lo que es respiratorio, está constituida por siempre un epitelio de revestimiento. Y acá el epitelio de revestimiento va a ir cambiando de acuerdo al segmento del tubo digestivo en que nos encontremos. Debajo de todo epitelio hay un tejido conectivo que vamos a reconocer como lámina propia. Y acá, a diferencia del sistema respiratorio, se me agrega una pequeña capa de músculo que llamo capa muscular de la mucosa, porque pertenece a esta primera capa, que es la mucosa. Posteriormente tengo entonces una segunda capa que llamo submucosa, ¿ya? Y en esa submucosa voy a encontrar tejido conectivo, en algunos casos glándulas, pero lo que más encuentro en la submucosa son vasos sanguíneos, ¿ya? Y voy a encontrar, como bien dice ahí, un plexo submucoso. Ese plexo, ¿cierto?, va a corresponder a terminaciones nerviosas que van a ir a inervar las fibras musculares de esta capa, de la muscular de la mucosa. Posteriormente tengo una capa bastante gruesa que voy a llamar capa muscular. Y en esa capa muscular,
generalmente a lo largo del todo el tubo digestivo, se va a, ¿no es cierto?, disponer las fibras musculares que van a ser lisas en la mayoría de la extensión del tubo digestivo en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Vamos a ver que hay ciertas excepciones. Y en esa misma división de esta capa muscular, en donde unas fibras se distribuyen en forma circular y las otras en forma longitudinal, voy a encontrar otro plexo, ¿ya? Otras fibras, terminaciones de fibras nerviosas o neuronas globosas, ¿cierto?, que voy a llamar plexo mientérico. ¿Dónde van a ir estas terminaciones nerviosas? A contraer las capas musculares, tanto la circular interna como la longitudinal externa. Y por último tengo la serosa o adventicia, ¿cierto?, que va a estar revistiendo por fuera entonces a este tubo digestivo. Si nos acordamos, decíamos inicialmente que los tejidos que interaccionan desde el origen embrionario corresponden a el endodermo y el mesodermo esplácnico. Por lo tanto, ustedes van a tener que definir qué estructuras derivan de esas capas. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cierto? Van a saber por la clase de sistema respiratorio y también buscando la bibliografía. Lo único que tiene un origen distinto van a ser los plexos, y los plexos entonces, tanto el mientérico como el submucoso, son células de la cresta neural que migran a esta zona. Pasamos por lo tanto a el primer segmento del tubo digestivo, y eso corresponde entonces al esófago. Si nos fijamos, acá ya van a estar determinadas las 4 capas. Tengo una capa interna que llamo mucosa, una capa que queda debajo de la mucosa que denomino submucosa, una capa muscular y en este caso tengo una adventicia. Si nos recordamos de los elementos que están constituyendo la mucosa, fíjense, tengo acá, desde ahí hasta acá, todo eso va a ser el epitelio de revestimiento. Debajo de todo epitelio sabemos que hay tejido conectivo. Ese tejido conectivo, por lo tanto, lo llamo entonces lámina propia. Y en este caso, cuando hablo del tubo digestivo, el tercer componente de la mucosa es esta línea que acá se ve bastante gruesa. Esa capa la llamo muscular de la mucosa. Paso ahora a la submucosa. Submucosa, tejido conectivo. Como les decía, vasos sanguíneos abundantes y en este caso presencia de glándulas. La siguiente capa es la capa muscular. Y la capa muscular decíamos que tiene 2 divisiones de acuerdo a cómo se orientan las fibras. Circular interna, longitudinal externa. Y rodeando toda esta parte del tubo tengo una adventicia. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser, cierto, las especializaciones o las características propias de este segmento que llamo esófago? Si nos vamos acá a la mucosa, voy a identificar que el epitelio que está revistiendo a la mucosa tiene varias capas. Entonces lo voy a definir como un epitelio de revestimiento plano, estratificado, no cornificado. ¿Ya? La mucosa, tejido conectivo, algunas veces se considera laxo, denso, dependiendo de la zona en que yo observe. Y una capa muscular de la mucosa que va a estar representada por fibras musculares lisas. Como les decía, la capa submucosa, tejido conectivo, presencia de glándulas. Y acá también, como decíamos en la diapositiva anterior, puedo encontrar terminaciones nerviosas
que van a formar al plexo submucoso. Acá no lo veo, ¿ya? Los plexos, tanto submucoso como mientérico, se van a hacer mucho más evidentes cuando lleguemos a intestino, ¿ya? Pero ojo, existen desde el esófago. En este caso, la capa muscular, decíamos que son fibras que tienen dos orientaciones en el caso del esófago y en la mayor parte del tubo digestivo. Tengo una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Acá, las fibras que encuentro van a depender del segmento del esófago en donde yo me encuentre. Entonces vamos a ver que el tercio superior o primer tercio tiene un tipo de fibras, el tercio medio otro tipo de fibras y el tercer tercio, el tercio final, tiene otro tipo de fibras musculares. Y entre los distintos plexos, fíjense ahí, algo distinto, no son vasos sanguíneos, esas son terminaciones nerviosas, ¿ya? Y eso corresponde entonces a lo que voy a conocer como plexo mientérico. Esta porción del tubo está rodeada por lo que voy a reconocer como una adventicia. Y la adventicia no es nada más, ¿cierto?, que tejido conectivo laxo con todos sus componentes que ustedes ya manejan y que se apoya sobre un mesotelio. Mesotelio es un epitelio de revestimiento plano simple, ¿ya? Si hacemos entonces un repaso de lo que ya les decía inicialmente, voy a tener distintas capas. La más interna una mucosa, debajo de la mucosa una submucosa, una muscular y una adventicia. Decíamos que toda mucosa, en este caso el digestivo, está formada por un epitelio de revestimiento, por una lámina propia que corresponde al tejido conectivo y a una muscular de la mucosa. Decíamos entonces que el epitelio del esófago es un epitelio de revestimiento plano, estratificado, no queratinizado. El tejido conectivo es conectivo laxo. Presencia en algunas zonas de glándulas, como en la región del cardias. Y después una capa de músculo que voy a denominar muscular de la mucosa y que corresponde siempre a fibras musculares lisas. La siguiente capa corresponde a la submucosa. Acá, todo esto va a corresponder lo más rosadito por donde va pasando, entonces la flecha es la submucosa. Tejido conectivo denso y regular, con unas glándulas que, como se encuentran en el esófago, las llamo esofágicas, y plexo submucoso, que también recibe el nombre propio como plexo de Meissner. En el caso ya de la capa muscular, fíjense, las fibras musculares acá se tiñen un rosado bastante oscuro. Y es porque tengo acá, se notan fácilmente, dos zonas. Una zona interna en donde las fibras se disponen circularmente y una zona externa donde las fibras se disponen longitudinalmente. Entonces tengo una capa circular interna y una longitudinal externa. Como les decía anteriormente, de acuerdo al tercio o zona que yo me encuentre en el esófago, va a ser el tipo de musculatura, ya, que yo me pueda encontrar. En el tercio superior del esófago voy a encontrar músculo estriado visceral y va a tener las características histológicas que vimos en el semestre anterior. En el tercio medio del esófago voy a encontrar una combinación de fibras musculares estriadas viscerales y músculo liso. Y en el tercio inferior, solo la presencia de musculatura lisa. Por lo tanto, puedo identificar el segmento del esófago en que me encuentro mirando la capa muscular y viendo qué tipo de musculatura es la que la compone. Además, el plexo mientérico, o también llamado con nombre propio, plexo de Auerbach, ¿ya? Y una adventicia que es muy delgadita, que muchas veces en los preparados histológicos está muy poco presente, ¿cierto? Porque se desprende de las muestras y que llamo adventicia. Y adventicia, como les decía, corresponde a un tejido conectivo laxo más un mesotelio.
Pasamos al otro segmento que viene inmediatamente después del esófago y que corresponde al estómago. Si nos fijamos en este esquema, toda esta va a ser la pared del estómago. Como siempre, y seguimos viendo las mismas capas a lo largo de todo el tubo digestivo, tenemos que la capa más interna la voy a llamar mucosa. La capa que le sigue, la capa submucosa, una capa muscular y por último acá en el estómago tengo una serosa. ¿Ya? Como siempre, elementos que van a estar formando una mucosa es un epitelio de revestimiento, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Acá el epitelio que está presente en el estómago es un epitelio de revestimiento cilíndrico simple. ¿Ya? Cambia entonces, habíamos dicho entonces que el de esófago era estratificado, plano, no conificado. Acá en el estómago cambia bruscamente, es un epitelio de revestimiento cilíndrico simple. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a tener? Una vez que tengo el epitelio de revestimiento, lo que está representado acá de color naranjo es el tejido conectivo, es la lámina propia. Pero si ustedes se fijan, esa lámina propia no está vacía, sino que está ocupada. ¿Ocupada por quién? Por unos tubos, ya que van a estar ocupando la lámina propia. Y esos tubos no son nada más que glándulas, que como están presentes en el estómago, las llamo glándulas gástricas. Y el último componente de la mucosa es esta línea roja, que corresponde a la muscular de la mucosa y que corresponde a tejido muscular liso. ¿Ya? Vamos a ver que las glándulas gástricas tienen distintos tipos celulares. ¿Cuáles son ellos? Células que van a estar en la entrada de estas glándulas que corresponden a células mucosas, que llamo células mucosas del cuello. Y como tienen mucus, casi no se tiñen. En la región media ya de estas glándulas voy a tener lo que voy a reconocer como células parietales y en el fondo de las glándulas voy a tener células que voy a llamar principales y eso lo voy a ver con detalle en un corte histológico que viene a continuación y otras células que llamo células enteroendocrinas. ¿Cuáles puedo distinguir, no es cierto, con la tinción corriente de hematoxilina eosina? Las primeras tres. Las enteroendocrinas tengo que realizar inmunohistoquímica. ¿Ya? ¿Qué es lo que además voy a observar? Viene entonces la siguiente capa que va a ser la submucosa. Y la submucosa, tejido conectivo denso y regular, pero fíjense con muchos vasos sanguíneos. En el caso de la capa muscular, ya en el estómago solo ya presencia de musculatura lisa. Pero acá en vez de encontrarse dispuesta en dos orientaciones, tengo tres. ¿Cuáles son ellas? Una capa oblicua que voy a llamar interna. Una capa circular que ahora pasa a ser capa circular media y una capa longitudinal que sigue siendo la longitudinal externa. Se apoya sobre una serosa. Entonces, antes, la mayor parte del esófago, antes de pasar el diafragma, está envuelto por una adventicia. Y decíamos que la adventicia es tejido conectivo laxo. ¿Ya? Y no se apoya sobre un mesotelio. En el caso de la serosa, sí. Entonces, ojo, vamos a reforzar eso. Como habíamos visto en el esófago, la adventicia es solo tejido conectivo laxo, sin mesotelio. Las serosas, acá corrijo, es tejido conectivo laxo y que se apoya sobre el mesotelio. Ese mesotelio corresponde a un epitelio de revestimiento plano simple, o también llamado escamoso simple. ¿Ya? Ahí está. Esa línea de color moradito va a ser entonces el mesotelio. Y acá está el tejido conectivo laxo. Entonces, tejido conectivo laxo más mesotelio está formando una serosa. Adventicia, solo presencia de tejido conectivo laxo sin mesotelio. ¿Ya?
Si vemos un corte histológico del estómago para poder ver las distintas capas, las podemos identificar fácilmente acá. Hacia acá va a estar el lumen por donde va a pasar entonces el alimento. Y tengo que la capa más interna es la mucosa. Todo esto de ahí. Y si se fijan, bastante plegada. Posteriormente tengo la submucosa. Y decíamos que la submucosa se reconoce por la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos. La capa muscular, ¿ya?, que corresponde a músculo liso. Y tengo acá una primera capa que llamo capa oblicua, una segunda capa que llamo circular media y una tercera capa que llamo longitudinal externa. Y serosa, cierto que acá se ve muy poquito, que correspondería entonces al tejido conectivo laxo, que se va a apoyar sobre un mesotelio, es decir, un epitelio de revestimiento plano simple. Como elementos de la mucosa, fíjense que puedo distinguir esa línea morada que va en la superficie, que va a ser el epitelio de revestimiento, y que de acuerdo a lo que dijimos, era un epitelio de revestimiento cilíndrico simple. Posteriormente, el otro elemento que está formando parte de la mucosa es la lámina propia, es decir, el tejido conectivo. Pero si ustedes se fijan, hay unos tubitos, muchos tubitos. Esos tubitos son las glándulas gástricas y que están ocupando en su mayoría, ¿cierto?, esa lámina propia. Y esa línea que ustedes ven aquí muy delgadita, esa capa es la muscular de la mucosa y que es el último componente de la mucosa y corresponde a musculatura lisa. Fíjense que todos esos tubitos son las glándulas gástricas. El punto en común de entrada de estas glándulas gástricas, acá donde está la flecha, se nota bastante bien, corresponde a lo que llamo foviola gástrica. Entonces, ¿qué es la foviola? Es el punto de entrada en común de varias glándulas gástricas. Ahí el punto de entrada. Acá también, otra foviola. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a identificar? Fíjense, estoy viendo aquí solo, ¿no es cierto?, lo que es la mucosa del estómago. Estoy viendo el epitelio de revestimiento que queda en la superficie y estoy viendo acá, todo esto va a ser la lámina propia, tejido conectivo laxo. Y esta línea entonces va a corresponder a la muscular de la mucosa. Como decíamos, la lámina propia ocupada por estos tubitos, por las glándulas gástricas. Y en las glándulas gástricas puedo, ¿no es cierto?, reconocer distintos tipos celulares. Y decíamos que 3 los puedo identificar bastante bien, ya sin tener la necesidad de hacer histoquímica. Hay células entonces que quedan en la superficie y que prácticamente no se tiñen, que son células mucosas y que si están al principio de las glándulas las llamo mucosas del cuello. Otras células importantes de reconocer son estas de acá, que voy a llamar células parietales. Y las células parietales se van a encontrar en el centro de la glándula gástrica. Tienen forma triangular, ¿ya?, y se van a teñir, su citoplasma se tiñe de un color rosado. ¿Qué factores o qué van a secretar? Secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las otras células que encuentro en las glándulas gástricas son unas que se van a encontrar en su mayoría en el fondo de la glándula. Y estas células las llamo células principales. Esas células principales tienen la típica forma más bien cúbica y se van a diferenciar de las parietales, ya dijimos por su ubicación, por su forma, pero también porque acá el citoplasma de las células parietales se tiñe de color morado. Esas células parietales van a secretar pepsinógeno y lipasa gástrica. Mientras que las células que están acá al fondo, representadas por ese color celeste, se conocen como células G y secretan gastrina, la hormona gastrina. Pero como les digo, vamos a poder reconocer las mucosas, las parietales y las principales. El resto de células tengo que realizar una inmunohistoquímica, pero vamos a saber que existen, ¿sí?
Si vemos acá, veo entonces un corte histológico de estómago. Desde esta línea hasta acá arriba va a corresponder a la mucosa. Por lo tanto, toda esta zona de acá es la submucosa. Si veo entonces con menor aumento, me voy a dar cuenta que hacia acá está el lumen y hacia acá va a estar el epitelio de revestimiento. Ese epitelio de revestimiento es un epitelio de revestimiento cilíndrico simple. Debajo del epitelio, toda esta zona, todo eso por donde va pasando la flecha, el cursor, es la lámina propia, tejido conectivo laxo. Y esa línea de color rosado es la muscular de la mucosa. ¿Por qué la lámina propia se ve de distintos colores? Porque está ocupada por estos tubitos, que son las glándulas gástricas. Y en las glándulas gástricas, por lo tanto, puedo encontrar distintos tipos celulares, que fue los que vimos en la diapositiva anterior. Si acá veo una glándula gástrica, varias glándulas gástricas con mayor aumento, me voy a fijar en la diferencia de la histología de las células. Y esas diferencias me van a permitir diagnosticar a este tipo celular. Si nos fijamos, hay algunas células que tienen el citoplasma muy rosado, ya el núcleo de color morado, y que en algunas se mantiene esa forma de triángulo. Esas células que tienen esas características las llamo células parietales. Mientras que otro tipo celular que puedo ver acá son aquellas células que su núcleo se tiñe de color morado y también el citoplasma, y son más pequeñitas que las anteriores. Esas células entonces van a corresponder a las células principales, ¿ya? Así logro distinguir un tipo celular de otro. Por lo tanto, eso es la primera parte que hace referencia a la embriología y a la histología de las primeras porciones del tubo digestivo, esófago y estómago. La bibliografía es el Garner, el Ross. Bueno, y cualquier consulta me la pueden hacer llegar entonces a través de Canvas.